Hola a todos. En este tercer vídeo vamos a ver las partes de un gráfico. Para ello seleccionamos el gráfico y vemos que en la pestaña Diseño, en la pestaña Presentación, aquí a la mano izquierda tenemos área del gráfico, es decir, la área del gráfico sería todo el gráfico con sus elementos. Si pinchamos en esta flechita, vemos diferentes partes del gráfico. La primera sería el área de trazado. El área de trazado viene a ser donde están metidas las series y sus datos. Tenemos también el eje horizontal, que en este caso serían los nombres de las autonomías. El eje horizontal con su título, este sería el título del eje horizontal. Tenemos también el eje vertical, que serían los valores. El eje vertical, que serían las líneas de división del gráfico, las primarias, que son las que se ven, y después también hay líneas secundarias, que en este caso no se ven. Tenemos el título del eje vertical, que también puede estar puesto, como en este caso, en horizontal o también puede estar puesto en vertical. Tenemos la leyenda, que es la que nos da las series del gráfico. El título del gráfico, por supuesto. Y tenemos cada una de las series, en este caso sería la serie del día 25 con sus diferentes valores, y la etiqueta de datos de esa serie. Todos estos elementos son configurables, todos. La mayoría de ellos están aquí en la pestaña Presentación. Por ejemplo, tenemos el título del gráfico, que podríamos tenerlo encima o tenerlo superpuesto. Si yo le pongo superpuesto, el área de trazado estaría metida dentro del título del gráfico, encima. Y cada una de estas pestañas, la de etiqueta de datos, la de la leyenda, los rótulos de los ejes, también podemos tener una tabla de datos si quisiéramos, podemos mostrar la tabla de datos que generó este gráfico. Las líneas de cuadrícula, acordaros que también hay líneas de cuadrícula primarias y secundarias, podemos tener las dos. En este caso serían las horizontales, en el caso de serían las verticales, en el caso de las horizontales serían las pequeñitas. Bien, todos estos elementos del gráfico son configurables. Por ejemplo, yo puedo tener el área del gráfico e irme a la pestaña Inicio y ponerle un relleno. Igual que puedo presionar aquí, en la pestaña Presentación, puedo presionar el área de trazado y también ponerle un relleno. En este caso, pues un relleno marrón. O puedo pinchar en las etiquetas de datos de las series y mover una etiqueta de datos más para arriba. Es decir, todos los elementos puedo pinchar en una serie y cambiarle el color. Dar formato a la serie y en este caso el relleno, pues ponerle un relleno sólido y en este caso pues ponérselo verde. Verde ya hay, puedes ponerle uno lila. Cerrar. Vale, entonces estos botones de la pestaña Presentación los veremos en otro vídeo. En este estamos viendo las partes del gráfico. Por ejemplo, la leyenda, si yo quisiera voy a la leyenda y digo que me lo muestra a la izquierda y no a la derecha o debajo o en la parte inferior. Vale, pues nada más, hasta otra.